Una acusación injusta que rompió a mi familia. Mi hermana me acusó injustamente de haber robado su anillo de compromiso y me expulsó de su ceremonia, solo para que más tarde lo encontraran escondido en un ramo. Ahora, nuestros abuelos están profundamente molestos y han decidido desheredarlos de su fortuna de $3 millones. Yo, a mis 29 años, siempre creí que mi familia era bastante unida. Es cierto que mi hermana y yo teníamos nuestras discusiones, como cualquier par de hermanos, pero en general nos llevábamos bien. Cuando anunció su compromiso, me sentí genuinamente feliz por ella. Su prometido parecía una buena persona, y nuestros padres estaban llenos de orgullo. En particular, mis abuelos estaban emocionados. Incluso dejaban entrever que podrían darles un generoso regalo de bodas. Jamás pensé que toda esa alegría pudiera transformarse en una ruptura familiar en cuestión de horas. El día de su fiesta de compromiso, llegué temprano al salón para ayudar con los preparativos. Mi hermana estaba preocupada por cada detalle. Los centros de mesa, la música. La iluminación estaba en su punto, y mi hermana estaba visiblemente nerviosa, aunque eso era normal en un día tan importante. Nuestro padre se encargaba de los refrescos, mientras nuestra madre supervisaba la decoración. Los abuelos, por su parte, conversaban animadamente con los invitados que iban llegando. Recuerdo que esa misma mañana mi hermana me mostró su anillo, una pieza deslumbrante que debía valer una fortuna. Prácticamente irradiaba luz cuando lo llevaba puesto. Me abrazó diciendo, «Todo es perfecto». Una hora después, ya con la celebración en marcha, la música sonaba suavemente y los invitados reían y charlaban. De pronto, se escuchó un alboroto cerca de la mesa principal. Vi a su prometido intentando consolarla mientras ella parecía muy alterada. Me acerqué preocupado, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, exclamó que su anillo había desaparecido. Pregunté si estaba segura de que no lo había dejado en algún lugar, pero me respondió con brusquedad, «No seas condescendiente». Y entonces, de repente, mi madre apareció, visiblemente alterada. «¿Dónde está el anillo? Tenemos que encontrarlo», exclamó con desesperación. Todos comenzaron a buscarlo, pero en medio del caos, mi padre me vio parado a un lado. Me tomó del brazo y me exigió que ayudara. Le dije que ya lo estaba haciendo, pero justo entonces mi hermana intervino diciendo, «Él ha estado cerca de mí toda la mañana. Tal vez él». Se detuvo por un momento, luego me miró fijamente y preguntó, «¿Lo has tomado tú?». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Por qué habría de robar tu anillo?». «Eso es una locura», respondí con incredulidad. Pero ella insistió, «Estabas actuando raro antes. Estabas arreglando los centros de mesa cerca de mí. Podrías habértelo guardado». Mi madre, con el rostro lleno de horror, exclamó, «Hijo, dime que no es verdad». Me quedé allí, atónito por lo absurdo de la situación, y respondí, «Por supuesto que no». «Jamás haría algo así. ¿Es una broma?», dije incrédulo. Pero la tensión seguía aumentando. Mi hermana se volvió aún más fuera de sí, asegurando que siempre la había envidiado. Insinuó que mi intención era sabotear su compromiso o que planeaba vender el anillo por dinero. Intenté defenderme, pero mi padre me lanzó una mirada severa, exigiéndome que confesara si lo tenía. Todo aquello me parecía completamente irreal. En ese momento, mis abuelos se acercaron, confundidos y preocupados, pero los gritos de mi hermana no les permitieron intervenir. Finalmente, alguien comenzó a registrar los bolsillos de mi chaqueta sin siquiera pedirme permiso, lo que me resultó humillante. No había hecho absolutamente nada y aún así, todos me señalaban como culpable. Cuando no encontraron el anillo en mi chaqueta, mi hermana me acusó de haberlo escondido en otro lugar. Mi madre, visiblemente afectada, me ordenó que me marchara hasta que decidiera admitir la verdad. Mi padre tomó partido por ella, y hasta el prometido, incapaz de encontrar una forma de calmar a mi hermana, optó por quedarse en silencio, permitiendo que me echaran. Mis abuelos trataron de intervenir, pero el caos era tan grande que sus esfuerzos quedaron sofocados. Finalmente, me expulsaron de la ceremonia, humillándome frente a todos los invitados que no dejaban de murmurar entre ellos. Cuando salí, sentí como mi rostro ardía de rabia y desconcierto. Conduje de regreso a casa en un estado de aturdimiento, repasando una y otra vez lo que había ocurrido.
Mi propia familia estaba convencida de que había robado el anillo de compromiso de mi hermana. Nadie estuvo dispuesto a darme el beneficio de la duda, salvo mis abuelos, quienes, a pesar de todo, quedaron relegados por el caos. En ese momento, me sentí profundamente traicionado. Estaba indignado de que la absurda acusación de mi hermana pudiera borrar de un plumazo años de confianza familiar. Esa misma noche, mi teléfono no dejó de sonar con mensajes de personas que habían presenciado el drama. Algunos me preguntaban si realmente había tomado el anillo, mientras que otros se interesaban por mi estado. Todo parecía irreal. Al día siguiente, recibí una llamada de mis abuelos, enfurecidos por el trato que me habían dado mi hermana y mis padres. La voz de mi abuelo estaba cargada de indignación. Insistimos en que hicieran una búsqueda exhaustiva antes de culparte, pero se negaron a escucharnos. Mi abuela intervino, calificando de monstruosa la rapidez con la que me habían acusado. Les confesé lo herido que me sentía. Sin embargo, a pesar de toda esta tensión, el anillo seguía sin aparecer. El prometido de mi hermana estaba desesperado, ofreciendo una recompensa para recuperar el anillo. Entonces, unos 2 días después, llegó una revelación inesperada. Mi padre me envió un mensaje con una disculpa a medias. Me explicó que el anillo había aparecido, escondido en un ramo de flores decorativo cerca del lugar donde mi hermana había estado tomándose fotos. Al parecer, se lo había quitado brevemente, tal vez para ajustar algo, y luego lo olvidó allí. Mi padre añadió que mi hermana lo encontró al revisar de nuevo las flores y me transmitió un «lamenta mucho la confusión». ¿Confusión? Aquello había sido mucho más que una simple confusión. Fue una acusación directa que alteró mi vida. Insistí en que merecía una disculpa pública, pero mi padre propuso resolver todo con una conversación tranquila en familia. Mi madre me llamó instándome a dejarlo atrás, argumentando que el hecho de que el anillo hubiera aparecido ya debía ser suficiente para olvidar la culpa. Pero yo no iba a dejarlo pasar. Me habían humillado frente a familiares y amigos, obligándome a abandonar un evento tan alegre, todo basado en sospechas infundadas. Cuando mis abuelos se enteraron de lo sucedido, se pusieron furiosos. Me dijeron que estaban haciendo cambios en su testamento, insinuando que podrían haber consecuencias graves para mi hermana y mis padres. Les pedí que no tomaran decisiones apresuradas, pero mi abuela me respondió: «No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te tratan así, y luego pretender que todo está bien». Días después, nos reunimos en casa de mis abuelos para lo que se suponía iba a ser una reunión para resolver la situación. Mi hermana ya llevaba el anillo de nuevo en su dedo, pero con una expresión sombría. Mis padres estaban detrás de mi hermana, con los brazos cruzados. Mi abuelo no tardó en reprenderles por sus precipitadas suposiciones. Mi hermana intentó disculparse de manera poco convincente, alegando que estaba estresada porque el anillo había desaparecido. Me sentía en pánico, pero la culpa de haber sido señalado como chivo expiatorio era innegable. Mi padre comentó que simplemente estábamos siguiendo su ejemplo, ya que yo era el único que había estado cerca de ella ese día. Le respondí: ¿eso justifica echarme sin pruebas? Fue entonces cuando mi abuela anunció que desheredaba a mi hermana, a mi madre y a mi padre del testamento, dejándome a mí como único heredero de su fortuna de $3 millones. La sala quedó en completo silencio. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par, sorprendida. Mi madre soltó un leve suspiro y mi padre comenzó a tartamudear. Todos me miraron como si yo hubiera sido el que había planeado todo esto. Pero yo solo había intentado defenderme. Mis abuelos estaban molestos, con razón, y prometieron no permitir que se beneficiaran de una crueldad tan superficial. La atmósfera se volvió tensa cuando mi hermana se dio cuenta de lo serio de la decisión de los abuelos. «Espera», tartamudeó. «No pueden hacer eso. Cometí un error, pero ya me disculpé». La mirada de mi abuelo era gélida. Acusar a tu propio hermano de robar, humillarlo públicamente y luego restarle importancia como si fuera un error. No es un error cualquiera. Ni siquiera se tomaron el tiempo para investigar bien. Simplemente lo echaron. Ni mi padre ni mi madre levantaron un dedo para defenderlo. Mi padre intentó justificar sus acciones diciendo: «Solo queríamos proteger el gran día de tu hermana». El ambiente se caldeó aún más. Mi abuela lo miró con furia. «Eso no es excusa para pisotear la dignidad de tu hijo». Se volvió hacia mí y con una voz más suave dijo:
Lamentamos que hayas tenido que soportar todo eso. Sentí una presión en el pecho, con emociones contradictorias. Gratitud por su apoyo, enojo hacia mis padres y tristeza por la fractura familiar. Luego, mi abuela continuó. Hemos decidido reescribir nuestro testamento. No podemos confiar nuestro legado a quienes actúan con tanta maldad. Mi hermana comenzó a llorar, insistiendo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Me suplicó, por favor, habla con ellos. No están exagerando. No puedes dejarnos a todos sin herencia. La observé, recordando lo rápido que me había señalado y cómo mis padres me habían obligado a irme. Sentí una punzada de dolor en el corazón, pero también una fuerte determinación. Nunca pedí ninguna herencia. Esta es la decisión de los abuelos. Te lo buscaste tú sola. Entonces mi madre intentó manipularme con culpa. Somos tus padres, te queremos, cometimos un error. Pero nosotros merecemos perdón, respondí en voz baja. ¿Amor? Pensaron que había robado a mi propia hermana sin tener pruebas. Me hicieron salir delante de todos. Esa no es una manera muy cariñosa de demostrar amor. Mi padre intentó intervenir, pero no salió palabra alguna. Mi abuelo, tajante, terminó la conversación. Nos pondremos en contacto con nuestro abogado. Ya está decidido. Nuestro legado irá entero a tu hermano. La tensión creció. Mi hermana lloraba desconsolada. Mi madre parecía aterrada y mi padre estaba furioso, pero en silencio. Mientras tanto, yo me sentía incómodo, ya que de repente me convertía en el único heredero, aunque respetaba la decisión de mis abuelos, quienes querían hacer clara su postura sobre la lealtad y la decencia. Al salir, mi hermana me sujetó del brazo, con los ojos rojos, y me suplicó, «Por favor, puedes resolver esto». Susurró, «Diles que me perdonas, que no necesitas la herencia. Haré lo que sea». Mi ira estalló. «¿Crees que puedo hacer magia? Además, nunca creíste en mi inocencia. Me humillaste. Nunca te disculpaste como debías, hasta que te lo obligaron. ¿Ahora quieres que te rescate económicamente?», se quejó, pidiendo perdón. «No», respondí, burlándome, mientras me soltaba de su brazo. «Tu perdón llegó solo después de que encontraran el anillo. Eso no es arrepentimiento verdadero, es conveniencia». Intentó hablar, pero me di la vuelta. En los días siguientes, mis padres intentaron presionarme, llamadas telefónicas, mensajes de voz, mensajes de texto cuidadosamente redactados. Me pedían que razonara con mis abuelos, o al menos que compartiera la herencia. Mi padre incluso dijo, «Seguimos siendo tu familia. Ayuda a tu hermana a evitar esta desgracia». Les dije que deberían haber pensado en las consecuencias antes de echarme. Por el momento, no tenía intención de ceder. La noticia de que los abuelos me habían desheredado a mí, a mi hermana y a mis padres, se difundió rápidamente entre los parientes lejanos. Algunos se sorprendieron, mientras que otros guardaron silencio, pero coincidían con la postura de los abuelos, recordando lo mal que me habían tratado. Mis abuelos no tardaron en redactar su nuevo testamento, nombrándome único heredero de su fortuna de $3 millones. Además, dejaron claro que si mis padres o mi hermana intentaban impugnarlo, sería una lucha legal inútil, ya que ellos tenían la última palabra. Mi hermana intentó organizar una reunión familiar para resolver la situación, planteándolo como si estuviéramos enterrando el hacha de guerra. Yo llegué con cautela. Esperaba que hubiera sinceridad, pero en lugar de eso, lo único que hicieron fue culparme por la herencia, minimizando sus falsas acusaciones como si todo hubiera sido un simple malentendido. Mi padre adoptó un enfoque calmado, diciendo que seguíamos siendo una familia y que podíamos reparar el daño. Me pidió que hablara con mis abuelos para ver si cambiaban de opinión. Mi madre añadió que mi hermana era joven y estaba angustiada, y que no podía permitir que esto destruyera su futuro. Los miré sin creer lo que decía, sintiendo una mezcla de ira. Mi futuro estuvo a punto de arruinarse cuando me acusaron de ladrón y me echaron. En ese momento no les importó mi reputación, solo el anillo de mi hermana. ¿Por qué iba a intentar solucionar nada ahora? Mi hermana, entre lágrimas, suplicó que lo hiciera, diciendo que estaba estresada. Quería que todo fuera ideal para mi compromiso, pero me vengué. «No me castiguéis para siempre». La miré fijamente. «Desataste una tormenta de acusaciones. Me humillaste,
Nunca creíste en mi inocencia. Ahora que enfrentas las consecuencias, lloras. Así no es como funcionan las disculpas genuinas. La conversación terminó en un silencio amargo. Me fui sin ninguna resolución nueva. Una semana después, los abuelos finalizaron el testamento. Me informaron que conservarían la propiedad mientras vivieran, pero que a su muerte todo se transferiría automáticamente a mí. También le comunicaron a mi padre y a mi madre que no recibirían nada del patrimonio. Mi padre, mi madre y mi hermana perdieron el control, llamándome y despotricando, acusándome de haber manipulado a los abuelos. Sin embargo, los abuelos insistieron en que habían observado cómo me habían dañado y que no premiarían tal crueldad. Aunque nunca me alegró ver a mi familia rechazada, no pude evitar sentir cierta satisfacción. No tomé ninguna acción adicional. Mi padre amenazó con demandarme, pero sus palabras eran solo vanas amenazas. El patrimonio estaba legalmente protegido contra impugnaciones. Mi hermana se quedó enfrentando la confusión de su prometido, que se sentía incómodo al casarse con una familia que la había repudiado. Escuché rumores de que incluso los padres del prometido cuestionaban la impulsividad de mi hermana. El desastre del anillo arruinó sus planes de boda. Ella intentó culparme, alegando que me negaba a perdonar y olvidar. Pero la verdad salió a la luz. El anillo fue encontrado en un ramo de flores. Se demostró mi inocencia, y sin embargo todos se volvieron contra mí sin pruebas. Pasaron varios meses sin que mostraran ni el más mínimo arrepentimiento genuino. Solo me enviaban súplicas desesperadas para resolver su problema con la herencia. Mis abuelos se mantuvieron firmes en su decisión y yo los apoyé. Con el tiempo, seguí adelante con mi vida, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. La relación con mi familia cercana se rompió, pero fue por su culpa, no por la mía. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con tu suscripción. Nos vemos en la próxima historia.